Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Paulina Jasso. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por darle al play. Hace poco hemos visto que Dios, Santísima Trinidad, es una comunión de tres personas y por ser así, es una relación de amor. Y el amor se expresa en felicidad, en alegría, incluso a través del dolor o del sufrimiento. Pero Dios lo que quiere con nosotros, que nos ha creado libremente y sin necesidad, ha querido que nosotros participemos de esa alegría y de esa vida feliz, de su vida. Pero hoy te traigo este tema, la vida sin Dios, que es el pecado, ¿no? El pecado, en pocas palabras, lo que significa y por qué, ¿no? Más adelante veremos cómo ir del pecado a la liberación, a la gracia. Y entonces esto nos permite conocer el recorrido de la persona humana, del interior de su alma, en relación con Dios y con el mundo invisible. Quédate aquí, comparte esta charla, espero que te guste. Yo creo que nos sirve a todos darnos este contexto, ¿no? de lo que es una vida sin Dios, de manera que pues busquemos libremente estar en armonía con Dios. Entonces vamos para allá. El compendio de la Iglesia Católica comienza con una pregunta que dice: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Y responde: Dios, infinitamente bienaventurado y perfecto en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es nuestra felicidad, que nosotros participemos de su vida, porque Dios mismo es felicidad pura, es alegría pura, es explosión de amor, es comunión de amor. Dios es amor, como dice San Juan. Y Dios nos ha creado con tanto cariño por su Hijo, por Cristo, que ha querido que nosotros pues seamos hijos suyos, que participemos de ese amor, de ese don del Espíritu Santo. Pues Dios ha querido eso para nosotros, ha querido que seamos felices, pero el camino para lograrlo no es y el camino para lograrlo es estar con Él, participar de su vida bienaventurada. Jesús en el Evangelio está con sus discípulos y en algún momento les dice: os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Dios Padre, como todos los papás del mundo, pues quiere que todos sus hijos sean felices. Y ese deseo de Dios, ese anhelo de amor pleno, todos lo tenemos inscrito en nuestro corazón. Está en lo más íntimo de nuestro ser. El hombre busca, desea, en todos los momentos, en todos los tiempos, en todas las culturas, de este a oeste y de norte a sur, el hombre persigue esa felicidad, ¿no? En todas sus acciones, en todas sus decisiones, en todos sus deseos y en todos sus amores, el hombre lo que quiere es ser feliz, a pesar de que se equivoque, a pesar de que cometa un error, a pesar de que decida mal. Independientemente de eso, lo que él quiere es su bien, es su felicidad, aunque esté mal vista, ¿no? O aunque esté equivocado. Aristóteles, hace ya muchos siglos atrás, 3 antes de Cristo, más o menos, se dio cuenta de esto, ¿no? Que todos los hombres buscan, anhelan, desean la felicidad, y lo escribió en su libro Ética a Nicómaco, que dice: todos los hombres estamos de acuerdo en que la felicidad es el bien supremo, en vistas al cual elegimos todos los demás bienes.
todos los demás bienes son salud, éxito, honor, dinero, placeres, etcétera. No todo lo que se te ocurra, pues son bienes, pero sobre esos bienes lo que el hombre quiere es ser feliz. Pregúntate tú qué es lo que más deseas, qué es lo que mueve tus acciones, cuáles son tus deseos o tus aspiraciones. Incluso cuando haya conflictos de deseos, pues vas a optar por el que te otorgue un mejor bien o una mayor felicidad. Hace unos días, tuve una clase sobre la formación en los deseos y fue una clase increíble en la que descubrí que hemos hablado que las virtudes lo que tienen que lograr formar en nosotros son las tendencias. Cuando las tendencias están formadas hacia el bien, orientadas hacia el bien, entonces, pues el hombre ya es virtuoso, la persona ya tiene la virtud del orden, si el orden no me implica resistencia en ningún momento. Si yo ya tiendo a guardar todo y ordenar todo en su lugar, quiere decir que yo ya tengo la virtud. Pero para lograr formar en mí esa tendencia, lo que sí necesito primero es orientar mis deseos. Tengo que tener en mi cabeza claridad de deseos. Y ver entre ellos cuáles son los que me dan mayor felicidad o no, o los que me aportan el mejor bien. Y la libertad consiste en optar por el bien, por el mejor bien. ¿De acuerdo? Tenemos que tener una conciencia pues bien formada para poder elegir bien. Si no la tenemos bien formada, pues vamos a elegir pues lo que elige cualquier vicioso, ¿verdad? O el alcohol, o los placeres, o lo que quieras. Muy bien, bueno, en teoría cualquiera lo sabe, que quiere ser feliz, pero muchas veces falla esta cuestión. El hombre no consigue esa felicidad que quiere alcanzar. A veces podemos tener esa experiencia de ver a la gente pasar por alrededor nuestro, en cualquier viaje, en el coche, en la calle, en la banqueta, en lo que sea, y descubrir esos rostros que van como cabizbajos, tristes o metidos en el celular y quién nos saca de allí, o que están marcados por la tristeza, por la angustia, por el sufrimiento, por el dolor, y lo vemos, eso lo vemos. Aunque las personas quieran ser felices, pues cambia, ¿no? El mundo puede pasar que se nos venga abajo. Con cierto pesimismo, un autor del siglo XX decía que los hombres mueren y no son felices. Pues bastante pesimista, diría yo, y puede ser posible que nos preguntemos, Señor, ¿qué pasa? ¿No? Ya habíamos hablado la semana pasada del silencio de Dios, un susurro en el alma, el silencio de Dios, y dónde está Dios, y por qué pasa esto, y por qué permite lo otro. Pues bueno, en el plan original de la creación, incluía ya esa felicidad para nosotros, pero algo falló. Es verdad, no siempre conseguimos ser felices, y quizá por eso tampoco logramos hacer felices a los demás. Fíjate que esto es importante porque no dejamos de subrayar la dimensión social de todas las personas. Si yo no soy feliz, tampoco logro hacer feliz a los demás. Y eso, pues es importante, ¿no? Estamos para los demás. Y es más, muchas veces causamos sufrimiento a los demás, actuando a lo mejor de una manera, pues mala, fea, injusta, cruel, perversa, si tú quieres, ¿no? A veces nos puede pasar. Y lo que tendríamos que tener en la cabeza, a lo mejor en estos momentos, es acudir al Señor y decir, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, perdona tanta crueldad. El Papa Francisco lo decía así en su visita al campo de concentración de Auschwitz, que presentó en la pantalla. Esta es las vías del tren donde llegaban pues todos los presos hacia el campo de concentración. Es una
imagen pues perversa, ¿no? Triste, una parte de la historia horrorosa, pero que la pongo porque somos capaces de cometer los peores errores y los peores horrores, y tenemos que clamar al Señor con frecuencia, pues que tenga piedad de nosotros, que nos ayude, que nos dé su gracia. Y podríamos también llegar a pensar, o sea, ¿es posible que los hombres lleguemos a ser tan crueles? Que podamos ser capaces de llegar hasta hacer estas cosas, ¿no? De exterminar a toda una población, a toda una gente. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué tanta gente no es feliz? ¿Por qué las realidades que prometen cierta felicidad, ¿no? Por ejemplo, las amistades, los lazos familiares, otras relaciones sociales, las cosas creadas, ¿por qué a veces son fuente de tanta insatisfacción, de amargura, de tristeza? ¿Cómo es posible que los hombres seamos capaces de producir tanto daño? Y tanto daño que aquí te pongo en la pantalla solo lo que alcanzó a salir en la imagen, pues las muertes de esas personas que murieron en este campo entre los años 1940 y 1945, solo para que nos demos un quemoncito. Y no sale completa la imagen, pero bueno, en fin, son las respuestas a estas punzantes preguntas, ¿no? Que nos podríamos hacer, que a la vez son dolorosas, pues se concentran en una palabra que es el pecado. ¿Por qué todo esto? Por el pecado. Porque nosotros tenemos la libertad de escoger lo que queramos hacer, y esa elección puede ser acertada o equivocada. Y muchas veces lo equivocado atenta contra la propia dignidad del hombre y de los demás, y esto es el pecado. Etimológicamente, la palabra pecado viene del latín peccatum, que significa delito, falta o acción culpable. En griego, la palabra pecado se dice hamartia, espero que sí se pronuncie, que significa fallo de la meta, no dar en el blanco. Y por eso pongo esta imagen, pero ni siquiera es que está apuntando al objetivo. O sea, es totalmente voluntario casi el apuntar hacia el sentido contrario, y pues eso también, ¿no? Es la definición de pecado: fallo de la meta, no dar en el blanco, etcétera. Y por último, en hebreo, la palabra pecado se dice hataz, que también significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, el camino objetivo o el blanco exacto, fallar, ¿no? Así que en un primer sentido del pecado significa fallar el tiro. Y lo que acabo de decir de nosotros en la diapositiva anterior es que queremos ser felices, pero a veces algo falla, nos equivocamos. El pecado en este sentido es un error, una trágica equivocación y a la vez un engaño. El pecado es esto, ¿no? Tres cosas: un error, una trágica equivocación y a la vez un engaño. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos la felicidad donde no está? Por ejemplo, la fama o el poder. O porque tropezamos en nuestro camino hacia la felicidad, tropezamos buscando bienes que son superficiales y que van cegando nuestro corazón. Nos van poniendo, como en la diapositiva de inicio, un velo en la cara, nos tapa los ojos y ya no vemos otra cosa que no sea lo que tenemos enfrente, que es eso tangible que a veces nos produce bienestar, ¿no? Nos ciegan a nosotros mismos y también nos ciegan con respecto a las necesidades de los demás. Y por otro lado, confundimos ese anhelo de felicidad
con otro amor, con otra cosa, con otro ídolo, como decíamos la vez pasada, ¿no? Como el caso de algún amor infiel, ¿no? Se podría dar el caso, o buscar esa felicidad donde no está. No quiero abundar en ejemplos, pero pues en la drogadicción, en el alcoholismo, etcétera, ¿no? Aún así, como ya dije, detrás de todo esto que estamos buscando, siempre está la búsqueda de un bien real o aparente que pensamos que nos va a hacer felices. Pero no vamos a comprender jamás lo que es el pecado mientras no sepamos detectar ese anhelo de felicidad insatisfecho que lo genera. Podemos obtener cosas y nos va a causar felicidad, pero esa felicidad siempre se va a acabar, nunca va a ser suficiente. Todo lo material que podamos anhelar se nos va a quedar corto, no nos va a satisfacer del todo, al final nos va a dejar vacíos, ¿no? Con la sensación de que no estoy logrando lo que quiero. Y efectivamente, Jesucristo también nos dijo, lo podemos leer en el Evangelio de San Marcos, dice, del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Estamos advertidas, ¿no? El Nuevo Testamento, Jesucristo en el Evangelio nos dice, ojo, del interior del corazón salen todas estas cosas, ¿no? Salen todos estos pensamientos. ¿Y por qué puede suceder? Podemos tener en nuestro ser esa carencia de un deseo más profundo, fundamental del amor que provoca angustia y tristeza y que piensa erróneamente resolver de ese modo. Es decir, nos falta el deseo fundamental de amor. El amor es lo que verdaderamente nos va a dar pues esta satisfacción plena, pero cuando falta, entonces se produce esto, angustia, tristeza, y luego con esa perspectiva, pues todo lo demás lo vamos a responder mal. Por ejemplo, quien se siente poco querido en la vida, cuando esa persona no tiene vínculos afectivos firmes, amistades, familia, qué sé yo, con Dios mismo, ¿no? Incluso, fácilmente va a reaccionar con desconfianza y agresividad. Imagínate tú a una persona que no se siente amada por nadie, pues no va a confiar en nadie y va a estar agresiva, incluso va a actuar con injusticia. ¿Por qué? Porque todo lo demás, todo lo que pueda venir de fuera, lo va a poner bajo tela de juicio y va a pensar que le están acusando, que lo que sea, ¿no? Y va a buscar un sucedáneo de ese amor, por ejemplo, en relaciones de usar y tirar, ¿no? En esas desechables, en el placer o en las cosas materiales. O sea, cuando falta este amor, y esto es muy importante porque el amor es fundamental en nuestra vida cristiana, solo el amor de Dios sacia verdaderamente. Benedicto XVI, gran sabio, lo expresa diciendo lo siguiente: la felicidad es algo que todos quieren, pero una de las mayores tragedias de este mundo es que muchísima gente jamás la encuentra porque la busca en lugares equivocados. La clave para esto es muy sencilla. La verdadera felicidad se encuentra solo en Dios. Ahora sí que podría decir que para todo el mundo, llámese Dios el que quieras, pero Dios es Dios, infinitamente poderoso, bueno, misericordioso, y es Dios.
Para el cristianismo, este Dios es un Dios personal que nos busca, como dijimos, pues hace, pues no sé si la semana pasada o la antepasada. Dios es un Dios personal, y hay que darnos cuenta que su amor realmente nos va a dar esa verdadera felicidad. Si necesitamos fe para creer esto. Necesitamos tener el valor, sigue diciendo Benedicto XVI, de poner nuestras esperanzas más profundas solamente en Dios, no en el dinero, la carrera, el éxito o en nuestras relaciones personales, sino en Dios. Solo Él puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. Pero ¿qué sucede, no? Cuando nos olvidamos de Dios, y es lo que yo creo que está pasando en el mundo entero, es fácil que aparezca la frustración, la tristeza, la desesperación, porque son consecuencias de un corazón insatisfecho. Por eso San José María decía: no olvides, hijo, que para ti en la tierra solo hay un mal, el que habrás de temer y evitar con la gracia divina. 2 puntos, el pecado. El pecado, efectivamente, pues es el que nos deja realmente insatisfechos. Muy bien. Bueno, aquí también, haciendo alusión al compendio del catecismo, ¿cómo define el compendio o el catecismo o la Iglesia Católica al pecado? El pecado es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor, que fue lo que pasó con Adán y Eva en el origen de los orígenes. Mucha gente, sin embargo, se puede seguir planteando: ¿es que de verdad que a Dios le importa o le afecta lo que yo hago, incluso lo que yo pienso? ¿O cómo puedo hacer yo daño a Dios, no? Ante esta definición de pecado, ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. ¿Acaso yo puedo hacer daño a Dios? ¿Acaso Dios puede sufrir, padecer? ¿Cómo puedo yo ofender a Dios, que es absolutamente trascendente? Bueno, pues si por ofensa entendemos causar un daño, pues evidentemente a Dios no se le puede ofender, no le puede ofender nada de lo que hagamos, porque nada de lo que yo haga daña a Dios como tal. Pero resulta que Dios es amor. Dios es un padre que ama con locura a todos sus hijos. Y se compadece de nosotros. Más aún, Dios se ha hecho uno como nosotros, uno de los nuestros, para tomar sobre sí nuestros pecados y redimirnos, para enseñarnos el camino de la redención, de salvarnos. San Bernardo expresó en una idea lo que pasa con Dios. Lo tengo aquí en latín y se los voy a leer si puedo. Impassibilis est Deus, sed non incompasibilis. Quiere decir, Dios no puede padecer, pero puede compadecer. Dios efectivamente no padece, pero sí compadece, nos acompaña, está con nosotros. Por eso el hombre tiene un gran valor para Dios, porque Él nos puede compadecer, porque Él sufre con nosotros, por nosotros. Él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre, ha sufrido por nosotros, con nosotros, por nuestra culpa, y ha entrado en esta tierra pues para compartir con nosotros ese sufrimiento, ese dolor, ese padecimiento, y por eso está Dios consolándonos con su amor, ¿no? Con su amor, que nos va dando ese soporte, esa fuerza para seguir saliendo adelante. Entonces, en cierto modo, Dios sufre con nuestro pecado porque nos hace daño a nosotros. Se duele por nosotros, no por Él, porque a Él no le hacemos nada, pero sí por nosotros, porque sí se compadece de nosotros. Él, Dios, no es un ser caprichoso que se convierte, que convierte en pecado
que sean acciones de suyo indiferentes. Y no es que tampoco las prohíba así nomás para que nosotros le demostremos pues esa obediencia intachable, que le vamos pues haciendo caso en todo, ¿no? Sino que nos indica el camino, nos dice qué cosas nos pueden hacer daño y qué cosas nos pueden impedir esa felicidad para que nosotros elijamos ese bien. Sus mandamientos es esto, ¿no? Es como ese manual de configuración de todos los aparatos, del que quieras, el teléfono, ese instructivo. Y precisamente conviene tener en cuenta pues ese contenido a la hora de que nosotros empecemos a actuar. Es verdad que también pues somos muy intuitivas, ¿no? Y de hecho ese manual, vamos a llamarlo entre comillas, está inscrito en nuestros corazones y se llama pues la ley natural, ¿no? Está inscrito en nuestro corazón y de cualquier manera pues tenemos ya como esa ayudita para decir qué va bien y qué no va bien. Pero bueno, el pecado lo que hace es lesionar ese amor que Dios nos tiene y ese amor que quiere hacernos felices, y nos va facilitando resquebrajar ese camino a Dios, ¿no? Cuando pecamos es como si Dios se lamentara por nosotros entre lágrimas, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo, hijo mío? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te das cuenta de que eso te hace daño a ti y a mis otros hijos también, ¿no? No lo hagas, no te engañes, ¿no? Dios nos puede estar diciendo eso. Mira que ahí no encuentras eso que añoras, esa felicidad, ahí no está, sino todo lo contrario, hazme caso. O sea, Dios está sufriendo por nosotros porque nos ama y porque nos quiere felices, y justo nos estamos equivocando. En este sentido se dice que el pecado es una ofensa a Dios, ¿verdad? A quien desobedecemos. Ofendemos su amor, lo ponemos en entredicho con nuestras propias obras pecaminosas. Decimos, ¿sabes qué? No me importa tu amor, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso es pecado. Además, sí que conviene añadir a esto que acabo de decir, que Dios, pues no es que se enfade y nos pinte su raya y ya, y se vaya, ¿no? Dios no va a tomar jamás represalias, ni siquiera cuando pecamos, porque pues todos pecamos siempre. Hasta el justo peca 7 veces 7 o 70 veces 7, o sea, todo. Por eso, en esos momentos, pues hay que pedirle a Dios su gracia, ¿no? Y no alejarnos demasiado y acudir al sacramento de la confesión. En su gran amor por la humanidad, Dios va tras el hombre como la madre vuela sobre el pajarillo cuando éste cae del nido. Y si la serpiente lo está devorando, la madre revolotea alrededor gimiendo por sus polluelos. Esta es una analogía que hace San Clemente, no sé si es San Clemente, de Alejandría, no sé si es santo, pero Clemente de Alejandría. Así busca Dios, ¿no? Paternalmente, a sus hijos, a sus criaturas, a sus polluelos. Y por eso pongo esta imagen, que es una representación de la parábola del hijo pródigo, como el padre está esperando al hijo a que vuelva, y en cuanto lo ve, pues sale corriendo a su encuentro. Y el hijo, pues ahí está, muy arrepentido, se reconoce indigno hijo suyo y le pide, pues aunque sea, recíbeme en tu casa, aunque yo sea como el último de los trabajadores, ¿no? Pues esto, el pecado nos aleja de Dios, pero no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros. Y Jesucristo, a pesar de todo esto, son infinitas los pasajes en el Evangelio en el que se muestra cómo Jesús sí está buscando el trato con los pecadores, y defiende
y los defiende a los pecadores, a los publicanos y pecadores, a las prostitutas, a la mujer adúltera, ¿no? Los defiende de los ataques de los escribas y fariseos de su tiempo. Dios no se aleja de nosotros. Dios está con nosotros y con los demás. Entonces por eso también yo pienso, y aquí añado, pues si Dios perdona, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi prójimo? Si hacen más daño, o sea, si se hacen más daño a sí mismos y ofenden a Dios, ¿por qué a mí me va a importar más y no lo voy a perdonar, ¿no? Al contrario. Bueno, en fin, cuando estamos en el pecado, pues esa distancia que hay entre Dios y yo se va creando en mi corazón, de mí hacia adentro, de mi piel hacia adentro, ¿no? Pero Dios siempre está esperándonos, Dios siempre está pegado a nosotros. Y seríamos nosotros los que nos cerremos a su amor. Basta un paso, ¿no? Por nuestra parte, para que su misericordia llegue a nosotros, como vemos en la pantalla. Como dice la parábola, se levantó y vino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es ser cristianos, qué maravilloso es sabernos perdonados por Dios ante todas nuestras miserias y locuras y errores y horrores, porque sabemos que Dios es nuestro Padre y nos ama, ¿no? Y nos quiere. El pecado es el enemigo número 1 de la felicidad, pero tiene poco poder ante la misericordia de Dios. Dios no se va a dejar, nunca jamás, precisamente porque es Dios, no se va a separar de nosotros nunca, ¿no? Él nos ama y nos ama, ¿no? Y esa es precisamente nuestra esperanza, que ahí está Él para nosotros, siempre. Ok, después de hablar de la ofensa a Dios, el compendio de la Iglesia Católica añade que todo pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta a la solidaridad humana. Esto ya lo había dicho al principio rápidamente, ¿no? Pero pues no dejamos de ser personas individuales, pero a la vez sociales, que el pecado pues va haciendo pues una cadena de pecados, ¿no? De faltas contra los demás. Hay que fijarnos, ahorita lo que corresponde es fijarnos a ese atentado contra la solidaridad humana. Habría algunas personas que se pudieran plantear, ¿por qué es malo el pecado personal si no incumbe a otras personas? O sea, si la que se hace daño es uno mismo, si yo no hago daño a nadie, si yo solo me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿por qué afecta a otras personas? Pues bueno, en realidad ya hemos visto que con el pecado siempre hacemos daño a alguien. Para empezar, a uno mismo, efectivamente. Pero por eso ofendo a Dios y ya es otra persona. Pero también se trata de ver que todo pecado afecta la unidad de los seres humanos. En el Génesis, y por eso les pongo esta pantalla, se describe cómo el primer pecado rompe el hilo de la amistad que unía a la familia humana. Pues ya a los que vemos aquí en pantalla, ¿no? Adán y Eva. Que tras la caída se nos muestra al hombre. Dios busca a Adán y le pregunta que qué pasó, y entonces Adán le contesta, hey, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. ¿Y qué sucede? Pues Eva luego va con Eva y le dice, y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y efectivamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué le dice Dios a Eva? Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Y efectivamente, y luego a la serpiente pues ya la manda a arrastrarse, y comer del polvo y bichitos, ¿verdad? Que estén por ahí. Entonces,
pues eso pasa, ¿no? Porque luego ya no nos creemos los culpables y estamos señalando a otra persona y esa a otra y esa a otra, y pues esto es una cadena que pues sí nos hace daño. San Juan Pablo II lo explicaba así: puesto que con el pecado el hombre se niega a someterse a Dios, también su equilibrio interior se rompe y se desatan dentro de sí contradicciones y conflictos. Desgarrado de esta forma, el hombre provoca casi inevitablemente una ruptura en sus relaciones con los otros hombres y con el mundo creado. Pues esto creo que es muy interesante, muy claro, porque también se rompe el propio equilibrio interior y se van desarrollando esos conflictos, esas contradicciones, y por eso a veces, pues el bien no prevalece en nuestras decisiones y nos equivocamos. Por ejemplo, vamos a ir diciendo algunos ejemplos. Quien se deja llevar por pecados internos de rencor o crítica, por ejemplo, ya está de entrada tratando injustamente a los demás, y es imposible que no se manifieste externamente en la omisión del amor debido al prójimo o incluso en las faltas de caridad con él. Cuando una persona ya está teniendo rencor en su cabeza, lo más probable es que la primera vez que la vea va a manifestar externamente lo que ya internamente estuvo pensando, ¿no? Y entonces esto va a provocar faltas externas de caridad. Si ya las hubo internas, ahora vienen las externas. Luego, otro ejemplo, ¿no? Quien comete pecados de impureza, aunque sean interiores, ¿qué va a pasar con esas personas? Están corrompiendo su capacidad de mirar, porque ya ven con ojos de sensualidad, pierden la visión del amor verdadero y está tratando a las demás personas o a algunos como objetos y no como personas. Y eso también está haciendo daño. Está haciendo daño porque internamente las está calificando como objetos y probablemente no se dé cuenta. Pues más bien seguramente no lo piensa. Y si lo piensa, pues le vale, porque está ciego, porque lo que él ve es su bien o su placer momentáneo. Quien solo piensa egoístamente en su beneficio, este es otro ejemplo, quien busca su propio interés, pues difícilmente va a dejar de obrar injusticias, de maltratar, por ejemplo, el medio ambiente que comparte con las demás personas, porque lo que él quiere es su beneficio. Y por eso tantos conflictos de poder y económicos y políticos y sociales y todo, ¿no? Porque hay mucho interés en esas decisiones que se van tomando y no les importa la casa común. Puede ser, pero también puede pasarme a mí, ¿no? Que yo no tome en cuenta la luz que estoy gastando, el agua que estoy tirando, etcétera, ¿no? O sea, otro tipo de cosas, porque me debe importar el bien social. Ahí lo estoy olvidando. Entonces, en conclusión, el pecado va introduciendo esa división interna en el hombre. Es una pérdida de libertad tal que no es raro que, como decía San Pablo, hago lo que no quiero y no hago lo que sí quiero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues como ahí hay división, entonces me empiezo a frustrar. Y entonces esa libertad la voy perdiendo. Y entonces ya no soy libre, sino que soy esclavo del pecado. El pecado siempre siembra esa división en el corazón de los hombres. La introduce, ¿no? Se interpone en ese caminar hasta la felicidad. Está ahí como la cizaña, ¿no? El trigo y la cizaña, la parábola de la cizaña, crece la cizaña y crecen juntas el trigo y la cizaña. Pues igual el pecado o las tentaciones, el demonio, siempre están aquí, ¿no? En esta lucha invisible y van a caminar durante nuestra vida. Pero nosotros
confiando en Dios, nos acercamos a Él, lo buscamos, lo tratamos, y buscamos salir de ese pesimismo, ¿no? De esas tentaciones de pesimismo y de tristeza que pudieran acompañarnos, porque tenemos a Cristo a nuestro lado. Ojalá que no nos pase, ¿no? Que nos decaigamos, porque entonces eso es señal de que pues estamos cayendo en la tentación, de que estamos fallándole a Dios, ¿no? Por eso, lo que sí nos conviene hacer es contemplar el paso de Jesús cargando la cruz, que es un camino doloroso, pero que además es sereno, que es frágil, porque somos personas humanas y tenemos pues, el límite del cuerpo y de la mente y de todo, y se rompe, ¿no? Se puede romper. Pero como Jesús va por ahí majestuoso, ¿no? Frágil, pero abrazando la cruz. Y entonces vemos en él el ejemplo y nos llena de esperanza y de optimismo. Porque por muy grandes que sean nuestras miserias, nuestros pecados, ahí está Él, ¿no? Que nos levanta. Como dice San José María en el Via Crucis, con su caída nos levanta, con su muerte nos resucita. A nuestra reincidencia en el mal, es decir, cuando nosotros vamos cayendo y cayendo y cayendo, Jesús insiste en redimirnos con abundancia de perdón. Y para que nadie desespere, Jesús mismo vuelve a alzarse, fatigosamente abrazado a la cruz. Y es lo que vemos en su vida, y Él es nuestro ejemplo, y Él es nuestro Dios, y nosotros creemos en Él, y por la fe, entonces, pues lo que buscamos es acudir a Él, acudir a los sacramentos, acudir a la gracia. La próxima semana, veremos el camino de la liberación, lo que es pasar del pecado a la gracia. Es sentir esa soltura, ¿no? Esa confianza, ese abandono en Dios. Y decir, bendito sea Dios, porque tengo los medios para llegar a ti, para lograr recorrer mi camino, que implica muchos puntos de inflexión en la vida, pero para poder yo ir caminándola hacia el bien, hacia el éxito, hacia Dios, hacia mi santidad, hacia el cielo, hacia la eternidad definitiva, con alegría y con felicidad, a pesar de lo que nos pueda costar en este camino al cielo. Y bien, ahora sí me fui también un poco rápido, pero la próxima charla continuaremos, ¿no? Con el mismo tema de ese recorrido de la vida de cada persona que tenemos cara a una eternidad. Y ya, si te gustó esta charla, pues dale like al video, compártelo, que seguramente a alguien le va a venir bien. El hecho de pensar que los pecados personales, por ejemplo, pueden afectar a los demás, pues es algo que quizá no se escucha con frecuencia, pero es real. Y pues vale la pena, ¿no? Tomarlo en cuenta, tomar notas, hacer examen. Y nos vemos el próximo sábado para continuar y ver esos medios que Dios nos deja, que la Santa Madre Iglesia nos da, para poder facilitarnos ese camino, un camino que sea lleno de entusiasmo, de alegría, de fortaleza, para salir adelante todos juntos como familia que somos. Bueno, cuídate y nos vemos la próxima semana. Chao.